Yo hace algunos años en la iglesia Mar de Galilea, que es la iglesia donde yo soy miembro. Ya hace 20 años soy miembro de la iglesia Mar de Galilea y donde hemos desarrollado diversas tareas por la gracia de Dios. Quiero contar una historia que me sucedió la primera vez que yo fui primer anciano de mi iglesia, ya hace algunos años. Y tiene que ver con la hora de la visitación. Me acuerdo que yo me había percatado de una hermana que había dejado de asistir a la iglesia. Algunos meses que la hermana ya había dejado de asistir. Y bueno, tomamos la decisión de poder visitarla. En algún momento con esa hermana en calle nos habíamos encontrado y algunos hermanos también. Y una de los comentarios que la hermana decía cuando se encontraba con este servidor o con algunos de los otros hermanos que de pronto nos comentaban era, bueno, yo estoy alejado de la iglesia, pero no estoy alejado de Dios. Yo hago mis oraciones en mi casa, yo estudio la Biblia en mi casa, leo mi folleto de la escuela sabática. Yo estuve a veces cuando algunos de nuestros hermanos empiezan a tener ese tipo de actitudes, que dice, no, yo me he alejado de la iglesia, más de Dios no. No siempre es así, pues el que se aleja de la iglesia es porque ya de alguna u otra manera ha empezado a caminar, a caminar un poco lejos y distante de Dios. Una persona que está en comunión con Dios, una persona que estudia, una persona que el Espíritu Santo lo guía, pues una persona que normalmente va a querer congregar porque entiende que es necesario y que el Señor Jesús dio ese ejemplo. Entonces decidimos visitar a esta hermana. Estando ahí, pues llegamos acá a la terraza, estaba la hermana sentada en un mecedor. Empezamos a conversar, hermana, vinimos a visitarla porque nos hace falta. Bueno, todo lo que normalmente uno conversa con los hermanos cuando uno los visita. Entonces llegó el momento de abrir la palabra, ¿no? Porque el tema de la visitación que vamos a tratar hoy es un tema importante, pero últimamente se ha visto la visitación social. O sea, muchos de nosotros hacemos visitación social, más visitación social, y es necesario hacer una visitación de carácter espiritual, ¿no? Entonces llegó el momento en el cual yo le dije a la hermana, vamos a abrir la palabra de Dios. Yo quise venir a visitarla para orar con usted, para conversar, para saber cómo está, pero también quiero que abramos la palabra de Dios y estudiemos algún mensaje que el Señor pues, nos quiere decir en esta oportunidad. Sí, hermano, cómo no, como yo le decía, siempre nosotros, yo aquí en casa he estado estudiando, como le decía, yo estoy alejada de la iglesia por ciertas situaciones, por una cosa, por la otra, pero hermano, yo siempre estudio la Biblia, siempre estoy ahí firme con el Señor estudiando su palabra. Así que, bueno, hermano, te busque la Biblia, vamos a estudiarla en esta oportunidad. Cuando la hermana viene de regreso, viene con una alegría tremenda, viene con una sonrisa, viene contenta, viene alegre. Hermano, le doy gracias a Dios porque por fin, hermano, encontré mi cédula. Tenía meses que no encontraba mi cédula, ya iba a ver si sacaba una copia. Hermano, tenía meses que no encontraba mi cédula, la encontré, la cédula la tenía metida en la Biblia. Entonces, en ese momento yo le dije, hermana, pero venga, usted me dijo que usted estaba estudiando la Biblia, y cómo así que no sabía que la cédula suya estaba ahí. Entonces, en ese momento la hermana se sintió pillada, ¿no? Porque realmente no estaba estudiando la Biblia. Y es aquí donde nace la reflexión en esta mañana, y es la importancia de nosotros, como cristianos, de poder hacer un trabajo de visitación entre los hermanos. Cuando hablo de visitación, no solamente me refiero, mis apreciados, a que si soy primer anciano o a que si soy líder de un ministerio, sino que yo como Gustavo, hermano de iglesia, debo procurar hacer un trabajo de visitación. Hoy, hermanos queridos, vamos a ver la importancia de la visitación, más allá de que usted predique, más allá de que usted lidere un ministerio, más allá de que usted sea el primer anciano, que sea anciano, más allá de lo que sea, que usted sea pastor, la importancia de que nosotros como hermanos podamos empezar o podamos hacer un trabajo de visitación. Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y es que muchas veces, bueno, yo crecí en la iglesia, yo tengo 20 años en la iglesia, y cuando yo estaba, digamos que recién llegado a la iglesia, para mí era muy común
ver de pronto a un anciano llegar a mi casa a visitarme. Eso era muy común. O un hermano cualquiera poder visitarlo, eso era muy común. Y eso era motivo de alegría, que una persona, un hermano, de pronto que un líder de la iglesia pudiera visitarlo a uno en casa. Eso era un motivo de una gran bendición, ¿ya? Sin embargo, las cosas parece que han cambiado un poco en la iglesia, porque hoy día cuando un anciano, cuando un líder visita a los hermanos, de pronto por la falta de visitación que hoy día la iglesia tiene, porque nosotros, hermanos, nos caracterizamos por ser buenos evangelistas, campañas, grupos pequeños, hacemos una cosa, programamos otra cosa, pero nos hace falta mucho el trabajo de la visitación. Y hoy día, muchas veces, porque yo hoy día me gusta mucho el tema de la visitación, y hoy día cuando uno visita a alguien, es muy común que la persona se asuste, ¿no? Porque miércoles, que me viene a disciplinar, me viene a llamar la atención, ¿qué hice? Porque parece, hermanos queridos, de que el tema de la visitación se ha dejado un poco de lado, ¿ya? Yo no sé si estoy hablando y sea la experiencia de algunas de las iglesias de los hermanos que estamos aquí conectados, pero muchas veces cuando visitamos a una persona, la persona, miércoles, me están visitando, vinieron porque me van a disciplinar por cualquier cosa, o normalmente visitamos cuando alguien está enfermo. Cuando alguien hay que ungirlo, entonces visitamos, ¿sí? Pero es que la visitación, hermanos queridos, debe ser el diario vivir de una iglesia sana. Que donde hay visitación es una iglesia sana, es una iglesia que crece en confraternidad, es una iglesia donde la palabra hermano no hace parte simplemente de la jerga común del pueblo adventista, sino que una iglesia donde se visita es una iglesia donde realmente hay hermandad, porque crecen los lazos de confraternidad, de amor y de amor fraterno. Entonces, vamos a ver, a la luz de lo que la palabra de Dios dice, algunas consideraciones referentes al tema de la visitación. Hechos 15, 36 al 41, pues narra básicamente el suceso cuando Pablo y Bernabé se preparan para comenzar el segundo viaje misionero. La palabra de Dios en el versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Notemos de que el texto es corto, o sea, el versículo 36 es un texto corto, pero dice tantas cosas referente al tema de la visitación. Y hay que hacerle varias preguntas al texto. La primera pregunta que yo le hago al texto es: ¿después de cuánto tiempo Pablo y Bernabé dicen vamos a ir a visitar? Y el texto dice: después de algunos días. Es decir, parece que Bernabé, parece que estos apóstoles, que estos discípulos de aquel tiempo, les era común, les era una obra cotidiana el poder visitarse entre ellos, porque noten que el texto dice después de algunos días. Normalmente nosotros hoy día visitamos o hacemos un trabajo de visitación, y muchas veces hacemos una visitación por semestre, o muchos de los líderes una visitación al año si acaso. Y acá la primera orientación que nos da el texto es después de algunos días. Es decir, que es necesario, mis apreciados hermanos, sacar tiempo para visitar a nuestra feligresía, a nuestros hermanos después de algunos días, es decir, con más regularidad, ¿ok? Muchas veces nosotros ahí en esas visitas nos damos cuenta de las necesidades o de las carencias económicas de una familia, o de las carencias emocionales de una viuda, o de los problemas que tiene un joven a la edad que tiene viviendo en el Evangelio. Entonces es importante tener en cuenta y considerar que en medio de nuestra vida cristiana están las herramientas de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la predicación, pero también debemos como que meter dentro de nuestro cronograma de vida cristiana el poder visitar a los hermanos después de algunos días, es decir, en un periodo de tiempo más corto, el poder visitarnos. La otra pregunta que le quiero hacer al texto es:
¿Quiénes conversaban? Bueno, dice ahí que conversaban Pablo y Bernabé. Que Pablo y Bernabé de alguna u otra manera era una pareja misionera, pero que también se convertía en una pareja visitadora. A veces parece que solamente nos enfocamos en las almas y en los bautismos, que es importantísimo y vital, ¿verdad? Para el crecimiento de la iglesia y para la obra del Señor. Pero más que solamente hacer evangelismo, solamente visitar para sacar decisiones, solamente visitar para procurar atraer las personas a Cristo, es importante también poder, y como un trabajo de discipulado, el poder seguirles visitando ahora, pero no como una pareja misionera, sino ahora como una pareja visitadora, una pareja que ayude a fortalecer, una pareja que haga un trabajo de discipulado después que la persona ya había tomado esa decisión. La siguiente pregunta que yo le hago al texto es, ¿qué decían Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé decían, volvamos a visitar. Volvemos a caer en cuenta de que no solamente lo hacían después de algunos días, sino que el hecho de que él utilice la palabra volvamos a visitar hacía referencia a que Pablo y Bernabé probablemente eran unos hombres de visitación, eran unos hombres que se ponían las israelitas, como decía el hermano Joaquín Castro aquí, y salían a hacer un trabajo no solamente de predicación, sino también de visitación y de fortalecimiento de los hermanos que ya les habían anunciado el evangelio. ¿A quiénes? Dice ahí, ¿a quiénes visitaban? Bueno, dice, volvamos a visitar a los hermanos. Es importante, mis apreciados hermanos, desde la iglesia donde nosotros estamos, el poder visitar a nuestros hermanos. El texto es claro. ¿A quiénes visitaron? Visitaban a los hermanos. ¿Dónde? Dice ahí, en todas las ciudades. En todas las ciudades. Comúnmente nosotros nos gusta, bueno, a mí que me gusta hacer ese trabajo de visitación, a veces uno como que va perfilando, uno visita aquí, visita acá, visita de pronto a los hermanos que uno quiere dejarle un mensaje, de pronto el hermano más cercano, de pronto, pero aquí cuando el texto dice a los hermanos en todas las ciudades, hace referencia a la necesidad de no solamente enfocarnos en algunos pocos, sino en ojalá nosotros en nuestra vida, indistintamente tengamos un cargo un directivo de la iglesia o no, podamos visitar a todos los hermanos en todos los lugares. O sea, ese es un propósito, por lo menos en mi vida para este año, es un propósito el poder dedicar más tiempo a visitar a la feligresía, no solamente a algunos hermanos cercanos, sino a todos los hermanos en todos los lugares donde se encuentren. Ese es un propósito mío, y al estudiar yo esta palabra me doy cuenta de que es un llamado que Dios nos hace a poder hacerlo. ¿Qué habían hecho en esas ciudades anteriormente Pablo y Bernabé? Dice acá el texto, visitemos a todos los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. Es decir, ya ellos habían predicado, ya ellos habían hecho un trabajo de evangelismo, ya muchos de esos hermanos llegaron a ser hermanos por el trabajo misionero de Pablo, Bernabé y de otros de los apóstoles de ese tiempo y de los discípulos. Y era necesario que ahora, después que ya ellos estuvieran, entonces, después que ya ellos les habían anunciado la palabra, el poder volver a visitarlos. ¿Cuál era el propósito de la visita? Mire, muchas veces nosotros tenemos que esperar que la gente esté muriendo para visitarlo. Muchas veces tenemos que esperar a que la familia esté a punto de separarse para visitarlo. Muchas veces tenemos que esperar a que el joven ya esté casi perdido en el mundo para visitarlo. Y el texto dice que ellos fueron simplemente, en la parte final del versículo 36 dice, para ver cómo estaban. Es decir, la visita, hermanos queridos, no tiene que ser una visita de alguna u otra manera tan elaborada, tan cuadriculada, simplemente para ver cómo están, simplemente para ver cómo están. No tienes que llevarle un estudio de profecía, no tienes que ir a hablar de Daniel, no tienes que ir a hablar de las 7 trompetas, de la ley dominical. O sea, sí, llévale un texto, ve, ora con ellos, pero vayamos simplemente, como dice el texto, para ver cómo están. Muchas veces nuestros hermanos, uno los ve sentados en las sillas de las iglesias, contentos, alaban al Señor, escuchan, pero no sabemos qué está pasando en sus vidas. Y cuando uno va a su casa y le pregunta simplemente, hermanos, ¿cómo están? Muchas veces encontramos que hay hermanos que aprovechan ese momento para poder desahogarse, para poder decir las cosas, para poder ver la otra cara de la moneda, porque muchas veces en la iglesia pues todos nos vemos bonitos, con la corbata, las damas con el vestido, con la sonrisa, con el feliz sábado, pero por dentro hay unas luchas, a veces que solamente las podemos llegar
a entender, a comprender. Cuando vamos a la casa, preguntamos a los hermanos, a la familia, oye, ¿cómo están? Y es ahí cuando uno también se da cuenta por qué en la iglesia algunas veces hay situaciones complejas, porque muchas veces en los hogares ya están habiendo situaciones complejas que nosotros no sabemos. Y cuando nosotros les preguntamos a los hermanos cómo están, pues es la oportunidad para que ellos se puedan abrir. Noten ustedes que cuando uno le dice, mira, ¿cómo estás? Esa es una pregunta abierta, y cuando uno hace una pregunta abierta, es una pregunta que motiva a que la gente de manera abierta pueda de pronto expresarse. Normalmente cuando uno le pregunta a un hermano ahí en la puerta de la iglesia, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Digamos que esa es como la respuesta muletilla que nosotros tenemos, pero muchas veces cuando vamos a la casa y le preguntamos al hermano, mire, nosotros, yo he orado por usted, he venido a visitarlo, hermano, quiero saber cómo están las cosas. Es ahí cuando muchos de los hermanos ya no te dan una respuesta de bien, gracias a Dios, y tú empiezan, ¿verdad?, a sincerarse y a decirle, hermano, tenemos esta situación, tenemos esta otra situación, estamos pasando por un momento dificultoso con mi hijo. O sea, es el momento en el cual las personas se abren y empezamos a conversar. Y eso se logra en la visita. Muchas veces pensamos de que simplemente con el abrazo, a mí me gusta mucho saludar a mis hermanos en la iglesia, abrazarlos, de jugarme con ellos. Eso es bonito, es importante, pero más que eso, es que eso se complete con un trabajo de visitación en sus casas para ver. Entonces, ¿qué obra iban a hacer Pablo y Bernabé? Bueno, iban a hacer una obra poderosa, porque es la obra de la visitación y de la confirmación entre los hermanos de la iglesia. Y la tarea de confirmación es una tarea extraordinaria. Hay mucha gente que llega a la iglesia, hay mucha gente que se bautiza y nunca reciben una visita de confirmación, una visita para ayudarles a mostrarles cómo se recibe un sábado, cómo se hace un culto personal. La gente dice, no, pero haga su culto, y muchas veces la gente no hace culto porque no sabe cómo se hace un culto. Y ahí en la visitación es el momento en el cual uno puede de pronto no solamente ayudar a otros hermanos, sino también nutrirse muchas veces de las experiencias y de las situaciones que también uno puede llegar a aprender de los hermanos ahí en casa. El trabajo de visitación, hermanos queridos, tiene grandes efectos de crecimiento en la iglesia de Dios. Una iglesia que conoce las necesidades del otro, es una iglesia que muy seguramente es una iglesia que va a empezar a orar más fraternalmente. Una iglesia que conoce las situaciones de la familia, del hermano X, es una iglesia que ya va a crecer con lazos de amistad, de confraternidad. El versículo 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estaban los hermanos visitando a los no conversos, haciendo un trabajo misionero, no. La obra de la predicación a los no conversos es importantísima y hay que hacerla. Pero la obra, hermanos queridos, de visitarnos entre nosotros hoy día ha de ser indispensable en la vida y en la cotidianidad de nuestras iglesias. Cuando nos visitamos, hermanos queridos, confirmamos la fe. Cuando nos visitamos entre nosotros, hermanos queridos, el hermano se hace más hermano. Hay mayor confraternidad. Cuando nos visitamos, suele pasar que empezamos a orar por esos hermanos y ellos empiezan a orar por nosotros, y hay una explosión espiritual en nuestra iglesia y hay una unidad que empieza a formarse. Hoy día el enemigo de Dios está atacando fuertemente a las iglesias desde los líderes y hay una desunión tremenda, pero cuando nosotros empezamos a visitar y a conocer las necesidades de los hermanos, entonces empezamos a orar por ellos, entonces empezamos a conocer sus necesidades, entonces se fomenta, Dios fomenta ahí un tema de la unidad. El propósito de la visitación, hermanos queridos, es salvar al creyente, llevarlo al conocimiento de nuestro Dios, de una manera que la experiencia de ser visitador reporta una gran remuneración espiritual, ayuda al crecimiento espiritual, no solamente de quien recibe la visita, sino también de uno como visitador ahí en nuestras iglesias. Vamos a ver, les voy a mencionar 6 ventajas de la visitación bíblica. La primera ventaja de la visitación es
una reducción de la apostasía. Muchas veces nuestros hermanos están queriendo ir de la iglesia y nunca reciben una visita y se terminan yendo. Y muchas veces nosotros, cuando visitamos a esa persona que de repente no sabemos que se quiere ir, pero lo visitamos, lo enganchamos con ese amor fraterno que uno puede tener en esa visita, es ahí cuando uno puede empezar a reducir la apostasía en nuestra iglesia. Y si nosotros nos visitáramos más, muy seguramente muchos de nuestros hermanos que se han ido, seguramente no se hubieran ido en algún momento. Lo segundo, la segunda ventaja es el incremento de bautismo, porque aunque estamos haciendo un trabajo de discipulado, el bautismo se puede reproducir. Cuando uno visita, ¿verdad?, a una familia en la iglesia, uno puede ya llegar a conocer, bueno, que de repente dentro de la familia adventista del hermano hay algunos que todavía no han tomado una decisión. Hay unos niños, o hay unos primos, o hay algunos hermanos de sangre, o hay algunos tíos que no han tomado la decisión. Y muchas veces cuando uno va y visita a las familias, muchas veces esa familia que no es cristiana se sienta, ¿verdad?, con el que visita y recibe la exhortación, recibe la oración, recibe la predicación, recibe la enseñanza bíblica, y muchas personas ahí quedan conectadas, y es la oportunidad para que también en una visita de discipulado, de confraternidad, se puedan hacer algunos lazos de conexión para que a futuro, a través de unas visitas, a través de unos estudios, podamos conectar con estas personas y podamos aumentar o incrementar el tema de bautismo. La tercera ventaja de la visitación bíblica, hermanos queridos, es el retorno de los ex miembros o de aquellos miembros de la iglesia que se han alejado. Miren, hace poquito yo, como subdirector de diáconos, invité a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas a hacer un trabajo de visitación. Y me acuerdo, eso fue hace 15 días, que empezamos a hacer ese trabajo con los hermanos. Y después de esa visita, en el siguiente sábado, algunos hermanos, 5 hermanos, que normalmente ya estaban bastante alejados y no estaban yendo, 5 hermanos volvieron a ir después de esa visita. Entonces, una ventaja grande en el tema de la visitación es el retorno de los miembros de la iglesia adventista que están un poco alejados, incluso que en algún momento nosotros podemos considerar como ex adventistas, también pueden llegar a volver. La cuarta ventaja del tema de la visitación bíblica es mejora la unión y el compañerismo entre los miembros de la iglesia. Esto es fundamental. Hay coinonía, hay confraternidad, hay amor fraterno, hay una atmósfera muy especial que se puede vivir cuando uno empieza a hacer lazos con los hermanos a partir de una visita. La quinta ventaja es que mejora de la calidad de atención a las necesidades sentidas de la hermandad. Muchas veces no sabemos los problemas económicos, físicos, mentales, espirituales que la gente tiene, pero ahí en la visita es cuando nos empezamos a dar cuenta que los hermanos pueden tener algunas necesidades y que de repente yo, sin saberlo, yo puedo ayudar a suplir algunas de esas necesidades, pero si nosotros no visitamos, pues no sabemos cuáles son esas necesidades, y el hermanito se le está cayendo el techo y la iglesia no sabe, y resulta que yo en mi casa tengo una teja o una lámina de Eternit que no estoy usando, que se me cayó, y yo puedo ayudar. Entonces, cuando uno visita, uno mejora la calidad en la atención de las necesidades de los hermanos de la iglesia. La sexta ventaja de la visitación bíblica, hermanos queridos, es tener una mejor disposición y una mayor participación de los miembros en asumir responsabilidades en la iglesia. Cada vez que hay nombramientos en mi iglesia, yo no sé si en la suya, pero cada vez que hay nombramientos en mi iglesia es un problema porque hay muchos cargos y pocos líderes. Y una de las ventajas de poder visitar a los hermanos es que de alguna u otra manera los hermanos empiezan a sentirse un poco más comprometidos. No solamente por la visita, sino que empiezan a sentirse más comprometidos con el estudio, con la asistencia y también con las responsabilidades en el llegar a poder asumir algunos liderazgos o algunas responsabilidades que se tienen en la iglesia. Otras ventajas pueden ser el incremento del número de diezmantes, ¿verdad? De diezmos y ofrendas. Y bueno, hay muchas ventajas que podemos sacar de lo que es la visitación bíblica. El evangelismo en la página 192 dice: la obra personal es de origen celestial. Es bueno tener un buen sermón, es bueno abrazar
y saludar de manera general en la iglesia. Es bueno hacer todo eso, pero la hermana Elena dice, la obra personal es de origen celestial, es decir, más allá de lo que nosotros podamos hacer desde plataforma, es el roce con la gente, es el poder ir a las casas, es el poder visitar, porque como dice la hermana Elena, la obra personal. Otro texto en el Evangelismo, página 63, hablando del tema de la obra personal, dice, la obra personal es 10 veces más efectiva que la predicación. Evangelismo, página 63. Usted puede predicar un sermón extraordinario y la gente sale henchida, ¿verdad? Pero muy probablemente después de algunos días ya la gente se le va a olvidar el tema. Pero cuando usted visita personalmente una persona, dice, esa obra personal es 10 veces más efectiva que la obra de la predicación. Eso lo dice el Evangelismo, página 63. ¿Quiénes deben ser visitadores, hermanos? Debemos ser visitadores todos, no esperar que el pastor sea el que lo haga, no esperar que el primer anciano o que los ancianos lo hagan. Ese es un trabajo, hermanos queridos, que nosotros, como solamente siendo miembros de la iglesia, debemos asumir. Todo miembro comprometido y que ame la verdad de la iglesia de Dios debe procurar ser un visitador. En esta tierra, hermanos queridos, Cristo visitaba, dice Servicio Cristiano, página 149, a la gente en sus hogares. Dice, alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien deseaba hacerle su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago y en las fiestas de bodas. Es decir, un ejemplo claro de visitación era el Señor Jesús. Hemos visto ahorita el ejemplo de Pablo, de Bernabé. Ahora estamos viendo que otro ejemplo claro de visitación era el nuestro Señor Jesús. Y es importante hacer de pronto, ojalá podamos hacer nosotros como hermanos un cronograma de visitas. Importante eso. Colosenses, hermanos queridos, 4:12, dice la palabra de Dios, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Nota lo que dice el texto, es interesante y ya está bonito. Epafras, ¿quién es Epafras? Es uno de vosotros, es un siervo de Cristo. Es decir, no tienes que ser pastor, no tienes que ser primer anciano, simplemente siendo un siervo de Cristo, uno de vosotros, ya nosotros podemos hacer un trabajo de visitación. Y mire lo bonito que dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Qué bonito que nosotros lleguemos a la casa de los hermanos y los visitemos y le digamos, hermano querido, hermano de Neris, he estado orando por usted y por su familia. Oye, eso produce en el hermano que recibe esa noticia una alegría, eso produce una bendición tremenda, porque entre otras cosas, cuando ya el hermano de Neris sabe que el hermano Gustavo está orando por él, seguramente lo más natural que va a suceder es que ahora el hermano de Neris va a empezar a orar por el hermano Gustavo. Eso es una bomba espiritual, porque es una cosa tremenda que puede empezar a suceder en nuestras iglesias. Visitar incentiva, hermanos queridos, la oración intercesora. Epafras era uno de nosotros. Epafras era un siervo de Cristo. Dice que siempre estaba orando para estar firmes, perfectos y completos en todo lo que se quiere. Dice ahí, en todo lo que Dios quiere. Si usted quiere visitar a los hermanos, tenga en cuenta algunas de las ventajas que hemos dicho en la mañana de hoy. Si usted ora por sus hermanos en sus casas, sepa que está haciendo una obra poderosa. Quiero terminar esta disertación con 4 consejos que podemos tener en cuenta si de repente usted no es un visitador. Lo primero es ir con espíritu de oración y dependencia de Dios. Si usted va a visitar, hermano, ore. Estudie la Biblia antes de visitar. Muchas veces nosotros nos preparamos para dar un estudio bíblico, pero también hay que prepararse para hacer un trabajo de visitación. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y el ministerio pastoral, en la página 193, dice, antes de visitar a las familias, los obreros deben orar fervientemente para que Dios prepare los corazones, no solamente del visitante, sino de la persona a la cual vamos a visitar. Segunda orientación, hermano,
escuchar más de lo que se habla. Muchas veces, hermano, y uno como predicador, uno a veces comete ese error, uno habla y habla y habla. O sea, yo soy una persona que habla mucho, pero he aprendido por la gracia de Dios a cuando uno visita, uno tiene que también sacar tiempo para escuchar, porque a veces lo que las personas dicen ahí en las visitas es un desahogo para ellos. Y si yo voy a su casa a visitarlo y no lo dejo hablar, hermano, no estoy haciendo nada. Dejemos que la gente hable, que se desahogue, que diga. Si va a renegar del anciano, que lo haga. Es importante todo eso, pero escuche más de lo que se habla. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tercera orientación, presentar a Cristo con sencillez y con amor. Dice el deseo de toda la gente, página 254, Cristo atraía a la gente por la manifestación de su amor. Usted va a hacer una visita, llévele a Cristo. No tienes que llevarle más nada. Bueno, que si en medio de la visita usted le va a hablar de profecía, de una cosa importante, sí, pero primero que todo, llévele a Cristo, ¿sí? Y el cuarto y último consejo es ser constantes en la visitación. No solamente seamos visitantes ocasionales, seamos constantes. Hebreos 3:13 dice, exhortándoos unos a otros cada día. Cada día. Recuerden que el texto que leíamos inicialmente, Pablo y Bernabé decían, después de algunos días volvamos a visitar. Entonces es importante ser constantes. Y termino con lo que dice Servicio Cristiano, página 121, las visitas ocasionales no producen resultados duraderos. Escucha bien, las visitas ocasionales, esporádicas, no producen resultados duraderos. Mis hermanos queridos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos motive, que el Señor nos inste a seguir desarrollando un trabajo como evangelistas, como predicadores, como con nuestras parejas misioneras, pero que también el Señor nos ayude a poder sacar tiempo para visitar y para poder ayudar a consolidar la vida cristiana de muchos de nuestros hermanos.